Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 9, conformado por José Brenes Loaiza, Joel Delgado Noguera, Kervin Sáez González, Níger Irigoyen Oporta y Aaron Darce Aburto. Nuestro tema es un horno industrial. El objetivo de este proyecto es plantear el funcionamiento, diseño y estructura de un horno industrial con el fin de comprender de una mejor manera los mecanismos de transferencia de calor presentes en el horno. Actualmente los hornos industriales presentan una serie de variantes que son de gran importancia y que se deben de tener presente al momento de diseñar un horno, porque estas variantes van a influir en los mecanismos de transferencia de calor. Ya este concepto lo hemos visto a través del curso. Las variantes que se deben de tomar en cuenta son los espesores y dimensiones, el recubrimiento, los materiales, estructura de costos, aislante térmico y conductividad térmica. Las variantes que debe tener un horno industrial también deben de tener ciertas propiedades para poder cumplir con sus funciones. Los espesores de un horno van a depender del tamaño que se desee tener el horno, el material de fabricación, otro aspecto, la conductividad térmica y la función para lo que se va a diseñar. En este caso tenemos un horno industrial, entonces se va a calentar piezas a muy altas temperaturas, así que los espesores de las paredes deben de ser de un espesor considerable. El recubrimiento es otro aspecto muy importante y va a depender de las funciones del horno, las temperaturas a las que va a estar expuesto. Hay muchos tipos de recubrimientos, entre los que encontramos fibra de cerámica y fibras de diferentes grados. A pesar de que se presenten todas las variantes correctas, siempre se van a presentar ciertas limitaciones energéticas, como la pérdida de calor, exceso de aire y alto consumo de energía. Lo que se puede hacer es evitar que estas limitaciones sean altas, sino que sean lo más bajas posibles. Más adelante mis compañeros van a hablarles sobre el problema planteado en nuestro proyecto. Muchas gracias. Respecto a las consideraciones del problema, se debe cubrir los mecanismos de transferencia de calor dentro de los hornos, tomando en consideración cada una de las variantes estructurales que estos conllevan. Además de las variantes como lo que son los espesores, los materiales, dimensiones, recubrimientos, así como la estructura de costos que estos conllevan, entre otros. Además de modificar un horno en específico con dimensiones de 2 por 3 por 3, en el cual se desea generar una reducción de las pérdidas de calor del 85%. Esto se pretende realizar empleando un recubrimiento. Para la sección de dicho recubrimiento se pretenden analizar diversos materiales y seleccionar el más apto para trabajar. Se sabe que el flujo de calor a través de un cierto material se comprende como un fenómeno complejo, ya que se deben de considerar una alta cantidad de variables e incluso suposiciones para poder ambientar el problema a la mayor realidad posible. Las pérdidas de calor que corresponde al 85% en el horno se dan específicamente en las paredes y gracias a que estas son un material sólido poroso, intervienen en su superficie los dos mecanismos de transferencia de energía, es decir, convección y radiación, donde la convección en el sólido y en las pequeñas aperturas que contienen partículas de gas entre los poros de las paredes, y la radiación en la película entre la pared y pared, la interfaz entre ellos. Como se puede apreciar en el diagrama, se puede evidenciar las pérdidas de calor son las que se genera en el horno con su entorno. En otras palabras, las pérdidas de calor producto de la radiación y convección a la atmósfera, y este parámetro depende de los dos tipos de superficies. El cálculo se efectuó por medio de una clasificación o desglose de la superficie exterior del horno industrial por medio de pequeñas secciones y se calculó las pérdidas de calor de cada una de las interfaces. Bien, teniendo claro el planteamiento del problema, como lo mencionó mi compañero anteriormente, y teniendo claro además lo que son los aspectos que se ven involucrados en la determinación de nuestro recubrimiento, como lo son los espesores y dimensiones, que esto se va a ver determinado por los cálculos teóricos empleados más adelante por mi compañero, el tipo de recubrimiento, los materiales de los cuales está realizado nuestro horno en específico con las dimensiones dadas,
Además, la estructura de costos de cada uno de los materiales en análisis, el aislamiento térmico que otorga o da cada uno de estos diferentes materiales dependiendo de su conductividad térmica y su permitividad al paso del calor. Se puede decir que existen tres clasificaciones generales de lo que son los tipos de recubrimientos. Están los fibrosos, tales como la lana mineral, la fibra de vidrio, la fibra de cerámica. Normalmente estos tipos de materiales son el producto de procesamiento a partir de la función de materiales de aluminio, sílice, escoria o roca basáltica, transformados en fibras por soplado. Se pueden emplear en forma multidireccional. Seguidamente tenemos los que son los celulares, como el poliestireno expandido, elastómeros, espuma de fenólica. Su fabricación consiste en celdas individuales separadas entre sí, en lo general. Y finalmente tenemos los granulados, que los granulados son como la vermiculita expandida, perlita expandida, tierra diatomácea, compuestos con pequeñas cámaras de vacío que permiten que el gas o aire transpire entre estos espacios individuales. Son mayormente mezclados con fibras de refuerzo que permiten una mayor rigidez. Bien, en la tabla de la derecha podemos observar algunos de los otros tipos de recubrimiento que investigamos a lo largo del documento. Y finalmente se decidió que por sus características y propiedades se utilizará el poliestireno expandido. En el mercado cuenta con gran variedad de presentaciones, ya que tiene cualidades como lo que son el cuidado. Este es reconocido por no ser deteriorado por microorganismos como alimento, no se pudre ni se descompone, posee ligereza, además resiste la humedad y es perfecto para poder resistir el calor. Además, como ya mencioné anteriormente, no presentan las características de burbujas o espacios en los cuales se pueda perder el calor. Gracias. Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos del proyecto es determinar el espesor necesario para generar un 85% de ahorro en la pérdida de calor. Para esto, primero se debe calcular cuál es la pérdida de calor sin recubrimiento, que es de 10.200 watts, y posteriormente calcular la pérdida de calor deseada que exista con recubrimiento, que es de 1.530 watts. Para realizar este cambio en las pérdidas de calor se debe agregar una resistencia de 0.11. Y para generar esa resistencia al calor se va a ocupar de un recubrimiento. Como se seleccionó el material de poliestireno expandido, se va a utilizar la constante de ese material para encontrar el espesor necesario para lograr la resistencia de 0.11 y obtener una pérdida de solo 1.530 watts. Entonces, para realizarlo anteriormente se ocupa un espesor de poliestireno expandido de 2.264 centímetros. Bueno, para lo que sería el diseño que se propuso para realizar este horno industrial, nos apegamos primeramente a las dimensiones que nos brinda el problema. Por lo tanto, nuestras dimensiones para lo que sería la parte interna, que son las dimensiones mínimas, tenemos una altura de 3 metros, de ancho tenemos 2 metros y tenemos una profundidad también de 3 metros. Esto sería, bueno, como ya mencioné, las dimensiones internas, y esta dimensión interna iría con lo que sería un acabado de un material de acero. Seguidamente en acero, después del acero tenemos lo que sería el recubrimiento, y por último tenemos otro acabado que sería también de acero con algún material inoxidable. Y además de eso también agregamos lo que serían 3 ventiladores para que de este modo, cuando la temperatura o el aire interior empiece a aumentar, estos abanicos se encarguen de repartir más uniformemente por todo el horno nuestro aire caliente.
Entonces, aquí podemos observar lo que sería el diseño que se propuso. Observamos la puerta. Aquí podemos observar en otra vista lo que sería también el diseño. Podemos observar las puertas, las dimensiones y lo que sería las paredes, que podemos observar una capa muy pequeña del acero, el recubrimiento, y después por último otra capa de acero. Los hornos de este tipo, cercanos a las dimensiones del problema, representan una excelente solución a la generación de calor y que éste se logre conservar. La eficiencia se logró aumentar satisfactoriamente debido al análisis sencillo pero efectivo de los materiales idóneos para este tipo de funcionamiento. También el sistema de perfusión del sistema hace que las partículas alcancen el 85% del calor que entra que se pierde por medio de filtraciones pequeñas. Esto se puede corregir por medio de una nueva capa de poliestireno u otro material. En el horno, tan solo el 15% del calor que entra es utilizado para calentar o estimular las partículas contenidas en el mismo, recordando que es un horno de gas. Gracias a que este se encuentra bajo condiciones de puerta cerrada, es decir, sin la interacción con el entorno, la incombustión mecánica más la convección y la radiación son las fuentes de disminución del flujo térmico. Sumado a esto, con las dimensiones externas del horno, 2 por 3 metros, arrojó que el espesor correcto para poder bajar las pérdidas al 85% corresponde a 2.26 centímetros de capa de poliuretano, y eso supone un ahorro de $9.933. A pesar de la eficiencia baja, se obtuvieron datos prometedores. Como conclusión general, el proyecto ayudó a la imaginación y la aplicación de conceptos dentro del curso de transferencia de calor. Ayudó a ambientar a los estudiantes en casos de la vida real y cómo plantear soluciones accesibles. Muchas gracias.